Señoras y señores, muy buenos momentos en los que ahora mismo nos están escuchando cuando estamos a martes, un martes día 11 de febrero del año 2025. Antes que nada, pedir perdón por esta voz, pero el catarro es increíble, es fuerte y nada que se le va a hacer, aguantar el dolor de garganta y el trancazo de nariz y ustedes disculpen, pero así es la vida y como diría la canción, no la he inventado yo. Pues bueno, les comento. El gobierno ha decidido subir el salario mínimo un 4,4%, lo que significa que los trabajadores que lo cobran pasarán a ganar 1.184 euros al mes en 14 pagas. Sin embargo, estas buenas noticias vienen con una trampa. Por primera vez en años, estos trabajadores tendrán que pagar el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, algo de lo que antes estaban exentos. Esto, pues, como ya intuirán, ha generado un gran debate, porque aunque el salario sube, parte de ese aumento podría quedarse en manos de Hacienda. Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues que hasta ahora, cada vez que se subía el salario mínimo, el gobierno también aumentaba la cantidad de dinero que estaba libre de pagar el IRPF. Esto se hacía para proteger a los trabajadores con sueldos más bajos, evitando que tuvieran que hacer la declaración de la renta o pagar impuestos sobre su salario. Pero esta vez, aunque el salario mínimo sube un 4,4%, como ya hemos comentado, Hacienda decidió no subir ese límite exento. ¿Por qué? Básicamente porque hacerlo le costaría al Estado unos 2.000 millones de euros, un agujero que no está dispuesto a asumir. Y vamos a ver qué significa esto para los trabajadores. En teoría, los trabajadores que cobran el salario mínimo verán un aumento de unos 50 euros brutos al mes. Sin embargo, al tener que tributar por el IRPF, parte de ese dinero podría irse en impuestos. El gobierno insiste en que la mayoría de estos trabajadores no tendrán retenciones en su nueva nómina. Si tienen que hacer la declaración, es posible que la inclusión salga a cobrar, es decir, que Hacienda les devuelve el dinero. Pero ojo al dato, como diría aquel. Ojo al dato porque aquí hay dos problemas. Primero, la burocracia. Hacer la declaración de la renta puede ser un lío, especialmente para personas que no están familiarizadas con el sistema de Hacienda, del IRPF y esas historias. Aunque no tengan que pagar, el simple hecho de tener que presentar la declaración ya es una auténtica y verdadera carga. 2. Y segundo punto, la incertidumbre. Muchos trabajadores no saben si al final tendrán que pagar o no. Y eso, quieran que no, genera preocupación. Además, aunque no paguen, el hecho de que parte de su salario esté sujeto a impuestos les hace sentir que la subida no es tan real como parece. ¿Y por qué? ¿Por qué ha tomado esta decisión el gobierno? Pues el Ministerio de Hacienda argumenta que necesita recaudar más dinero para mantener las cuentas públicas.
para mantener las cuentas públicas en orden. No es precisamente por el catarro, es ¿para qué cuentas públicas? Con la subida del salario mínimo, muchos trabajadores entrarían en el tramo de ingresos que debe tributar. Y si el gobierno les eximiera de pagar, perderían unos 2.000 millones de euros para chiringuitos, para sindicalistas, digo yo, creo yo, que a lo mejor me equivoco. Pero vamos, que para lo que hay que poner, poquito. Hay poquito. Bueno, a lo mejor alguna comunidad saldría más beneficiada con este tema, también puede ser, Pero vamos, que en un momento en el que el déficit y la deuda pública son preocupaciones importantes, esta decisión parece ser una cuestión más de números que de justicia social. Y las críticas no nos han hecho esperar. Desde Sumar, el partido de Yolanda Díaz, se ha criticado duramente esta medida, acusando al gobierno de dar con una mano y quitar con la otra. Por su parte, luego hablaremos de Yolanda Díaz. Por su parte, el Partido Popular ha sido aún más duro, acusando a Pedro Sánchez de hacer clink caja a costa de los pobres. ¿Quién fue a hablar? Feijóo, líder del PP, ha dicho que el gobierno se está quedando con la mitad de la subida del salario mínimo a través de impuestos. Hecho en falta, no sé si se habrá hecho alguna declaración, pero hasta el momento yo no la he visto, ni la he escuchado, ni la he leído. De voz de Santiago Abascal, todavía no he escuchado ninguna declaración. Igual me perdonen si las ha hecho en algún sitio, pero yo personalmente no las he escuchado hasta el momento de redactar esta información. Pero vamos a ver, a lo que vamos. ¿Es justo que los que menos tienen paguen impuestos? Yo creo que no, No es para nada justo, pero vamos a ver. Aquí está el meollo de la cuestión. El salario mínimo está pensado para garantizar un ingreso digno a los trabajadores, pero si parte de ese dinero se va en impuestos, ¿realmente están mejorando sus condiciones de vida? Pues personalmente creo que mientras los trabajadores con sueldos bajos tienen que tributar, grandes fortunas y empresas siguen aprovechando vacíos legales para pagar menos impuestos. Esto hace que la medida parezca muy poco equitativa. Conclusión: una subida con sombras, pero sombras de estas que ciegan, sombras muy cegadoras. La subida del salario mínimo es, en principio, una buena noticia, eso es de perogrullo, eso es lógico. Sin embargo, la decisión de no aumentar el mínimo exento del IRPF pone en duda cuánto de ese aumento llegará realmente al bolsillo de los trabajadores, aunque el gobierno insiste en que la mayoría no pagará impuestos. La carga burocrática y la incertidumbre y la incertidumbre son un lastre para quienes ya viven al límite, que son señores políticos, muchos más de lo que ustedes creen. No tienen ese privilegio de los que ustedes ya tienen. Bueno, ni el 10% de esos privilegios. En el fondo, este caso refleja un dilema más grande. ¿Debe el Estado proteger a los vulnerables, incluso si eso significa recaudar menos?